epístola de San Judas. Mira que estoy reflexiva y profunda con estas epístolas, pero es que lo requieren, porque la pregunta con la que lanzo este episodio es: ¿en qué te enfocas? ¿Realmente te estás enfocando en aquello que es lo más importante y estás haciendo de lo importante lo más importante? ¿O te estás enfocando en cosas pasajeras, en cosas que caducan, en cosas que no duran en el tiempo? De verdad que aquí en la Biblia hay una gran serie y un repertorio de cosas, de preguntas que nos podemos plantear para reflexionar, que es increíble. Bueno, pues así de primeras comentaros una curiosidad, anécdota mía, y es que Judas, cuando compré la Biblia, me regalaron la Biblia, que me la regaló mi mejor amiga Noelia, me la regalaron y vi que Judas, es que justamente Judas está antes de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, me quedé un poco impactada, porque pensaba que el libro de Judas era de Judas Iscariote, aquel que entregó a Jesús. Sin embargo, no es de Judas Iscariote, sino es que entre los discípulos, entre los apóstoles, había otro Judas, Judas Tadeo. Pero tampoco está muy claro si era este Judas quien escribió esta carta. Entonces, bueno, viendo la autoría, dicen que Judas era el hermano de Santiago, que era pariente de Jesús, que podía ser un seudónimo que alguien utilizó. Pero lo que este autor quería, que esto va siendo más importante que el autor, era animar a las comunidades que atravesaban dificultades externas y sobre todo internas. Y esto habla de la situación a finales del siglo I, entre los años 70 y 80 después de Cristo, dirigida a los judíos mesiánicos en específico. Judas viene de Judá, que Judá era una de las 12 tribus de Israel, importante. Y bueno, aquí tenemos muchísima información sobre este libro, como por ejemplo que Judas era conocido como un maestro viajero y misionero. Su estilo de escritura asume un profundo conocimiento de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, como también de la literatura judía popular, que esto era muy importante y relevante saberlo porque era muy típico comentar esas obras de literatura. Había muchos dichos comunes, como los hay hoy en día, pero en su tiempo. Entonces también hay esa literatura, no está grandemente incluida, pero sí que en la Biblia encontramos algunas referencias a esa literatura judía popular. Y nos podemos hacer esa pregunta de ¿por qué cita libros extraños o libros que no se consideran parte de la Biblia hebrea, como el primer libro de Enoc o el Testamento de Moisés, que estos son dos libros de literatura judía popular pero que no están incluidos en la Biblia, que también se llama libros apócrifos, que esto ahora lo definiremos? Pues porque el judaísmo antiguo estaba inmerso en la Biblia hebrea y en muchos otros textos que se basaban e inspiraban en las escrituras. Luego, que un libro no tenía que estar en la Biblia para ser importante. Luego, los apócrifos, deuterocanónicos y pseudoepígrafos se valoraban como parte de la tradición bíblica. Esto es parte de esa tradición bíblica, a pesar de no estar incluido. Los apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos? Según su definición, dicho de una obra, especialmente literaria, de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o a la atribución. Son escritos que se asemejan a los libros inspirados, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico. El mensaje principal de esta epístola de San Judas es que la gracia de Dios demanda una respuesta de toda la vida. Judas no se está enfocando en la teología, sino en las decisiones morales. La manera en que vives es el indicador más confiable de lo que realmente crees. Así que Judas lo que hace en esta carta es predicar contra el peligro de las prácticas y doctrinas peligrosas que ponen el Evangelio de Jesucristo en peligro. Es decir, él lo que defiende en todo momento es la verdad y también expone a aquellos mentirosos o aquellas mentiras que se estaban difundiendo. Nuestra responsabilidad como cristianos es estar en el lado de la verdad, porque Dios es verdad, Dios es amor, Dios no te va a mentir, eso no va con él. Entonces, Dios quiere que tú conozcas la verdad, te guste o no te guste. Eso ya es de cada uno. Así que esta es una de las cartas menos citadas en la liturgia de la Iglesia y tiene muchas similitudes con la segunda de Pedro, lo que sugiere que ambos enfrentaban problemas similares en la Iglesia primitiva.
Vamos a meternos más adentro, vamos a empezar con la carta y empieza como todas las cartas, con un saludo. Y lo primero que dice es que es siervo de Jesucristo y se dirige a los llamados y amados por Dios Padre, guardados para Jesucristo. O sea, llamados, amados y guardados, es decir, protegidos. El deseo que él tenía era misericordia, paz y amor abundantes para todos ellos. Luego explica el motivo de la carta. Él quería escribir acerca de la salvación común, porque habla de comunidad, en comunidad juntos, y luego los quería exhortar a combatir por la fe transmitida de una vez para siempre. Es decir, la fe no se transmite recurrentemente, sino que la fe fue transmitida de una vez para siempre. La fe aquí significa la verdad esencial del Evangelio que todo cristiano verdadero mantiene en común. Así que está hablando de defender la fe y todo esto sigue destacando esa unidad en comunidad, en equipo. Habla y advierte sobre las personas impías que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Jesucristo. En específico habla de los maestros corruptos infiltrados en la Iglesia, es decir, que el diablo también está en la Iglesia. Estas personas impías tenían problemas morales y doctrinales. Entonces, ¿qué hay que tener aquí en cuenta? Que Dios nos da libertad. Y libertad es muy diferente a libertinaje. Libertad no es lo mismo que libertinaje. De hecho, son cosas totalmente diferentes y que no tienen nada que ver. Continúa metiéndose ya en el tema de los falsos doctores, el castigo que les amenaza. Luego habla de las blasfemias y luego de la perversidad de ellos. Empieza con ejemplos, con 3 específicamente del Antiguo Testamento, de rebelión contra el orden de Dios, que esto llevó a la inmoralidad sexual. Empieza dejando claro que Dios es misericordioso y justo, entonces Él hace justicia. Es decir, no hay que dejar de lado que Dios sea misericordioso, pero a pesar de que es misericordioso también es justo. Entonces no va a dejar que se cometan injusticia. Entonces, a pesar de que a las personas que se dirigía ya sabían todas estas cosas, a pesar de ello, Él recordaba las cosas que habían sucedido. La idea principal es que Dios siempre libra, pero también hace justicia. Entonces dice, el Señor, después de librar, aniquiló a los que no creyeron. Y aquí habla del éxodo de Egipto, de cuando los israelitas huyeron de Egipto a la tierra prometida. Entonces, Dios quiso dar un lugar de bendición y de descanso al pueblo de Israel. Sin embargo, la respuesta del pueblo fue negarse a confiar en Dios. No creyeron. Ellos no perseveraron hasta el fin. Ellos no quisieron terminar esa carrera. Entonces Dios lo respetó y sucedió esto, que Dios siempre libra a aquellos justos. Luego, Sodoma y Gomorra y ciudades vecinas, ellos fueron infieles, padeciendo así la pena del fuego eterno. Las blasfemias contaminan su cuerpo, desprecian el señorío, injurian a las glorias. Y aquí habla del arcángel Miguel contra el diablo, que aquí una cosa que yo no sabía y que también aprendí en la Biblia, porque claro, a ti tú crees que lo opuesto a Dios es el diablo, pero eso es mentira, eso no es verdad, porque Dios es más poderoso que el diablo, entonces no es lo contrario. Lo contrario al diablo es el arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque el diablo es un ángel caído. Entonces, un ángel no puede ser lo contrario a Dios, aunque sea caído, sino que es un ángel que eligió libremente el mal y el ángel que eligió libremente el bien es el arcángel Miguel. Entonces, lo contrario al diablo es el arcángel Miguel. Así que dice que aquí había una pelea disputándose el cuerpo de Moisés, que esto es lo que comenta, que esto se saca de un libro apócrifo que es la Asunción de Moisés. Y bueno, pues no se sabe mucho más de este libro, sí que se sabe que el arcángel Miguel es mencionado en el libro de Daniel, por ejemplo, y en Apocalipsis, y aquí está hablando de un contexto de batalla o disposición de luchar en este fragmento. Luego habla de la perversidad y muestra otros 3 ejemplos del Antiguo Testamento de rebeldes que corrompen a otros. No les bastaba con corromperse a ellos mismos, que también corrompían a otros. Hay de ellos que han imitado la conducta de Caín. Caín lo que hizo fue matar a su hermano. Luego habla de Balaán, que fue un profeta, que él lo que hizo fue negar las advertencias de Dios, que él ejercitó esa codicia, que la codicia es un pecado. Que a mí me gustaba mucho este
esta historia que está en los primeros libros de la Biblia, porque creo que es una historia que no suelen contarse, pero es muy bonita. ¿Por qué? Porque aquí estaba el rey Balac que le decía al profeta Balaán que maldijese al pueblo de Israel. Sin embargo, lo que sucedía era que cuanto más intentaban maldecirlos al pueblo de Dios, más bendecidos eran. Y es como, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y esto me pareció precioso. Y luego hablaba de Coré. Que Coré lo que hizo fue, con otro grupo de personas que él también llevó a corromper, a esa corrupción, resintieron la autoridad que Dios le dio a Moisés y a Aarón y pues entraron en esa rebelión, en ese rechazo de los líderes designados por Dios. Habla de Enoc, que de Enoc no se sabe mucho, sí que me di cuenta, es que me hace mucha gracia, porque cuando me metía en libros más vendidos de Amazon, en la sección de cristianismo, salía el libro de Enoc, que es un libro apócrifo, pero se ve que es un libro bastante famoso y bastante relevante. A pesar de ser apócrifo, era un libro que pues se ve que tenía bastante relevancia en la tradición, en la literatura judía popular. Así que bueno, lo que dice es que no, que el séptimo después de Adán profetizó ya sobre ellos, que lo que viene a decir es que Dios viene a hacer justicia y se nos invita a prepararnos para afrontar ese juicio. Así que esto, o sea, lo que hacía realmente Judas no era para proclamar una nueva verdad citando estas fuentes de literatura popular judía, sino que las usaba para apoyar un principio bíblico ya establecido. Es decir, nosotros podemos leer la Biblia, que eso obviamente nos va a ayudar en nuestra relación con Dios, pero pues a lo mejor en otro libro que no tiene nada que ver con la Biblia, con el cristianismo, también podemos encontrar algo que nos acerque a Dios. Obviamente lo más seguro es la Biblia, pero en cualquier otro sitio también nos podemos encontrar cosas que nos acerquen a Dios. Es como, por ejemplo, cuando dicen, no, yo es que solo tengo amigos cristianos porque si tengo ateos me van a desviar de Dios. Ojo, cuidado, no pienses así porque eso no es verdad. O sea, ¿Jesús con quién se juntaba? Jesús se juntaba con todo tipo de personas y todo tipo de personas te ayudan a crecer. O sea, obviamente no debes juntarte con personas que te lleven por mal camino, pero si tú tienes una personalidad firme y una identidad forjada y tú ves que esas personas pueden ayudarte en tu crecimiento independientemente de cómo sean, pues oye, o sea, nosotros estamos llamados a acoger. Entonces, yo de personas justamente ateas he aprendido muchísimo de Dios, incluso más que de personas católicas. Entonces es muy bonito ver cómo seas quien seas, creas en quien creas, puedes aprender de otras personas. Nunca te cierres a aprender de otras personas por quiénes son, o por cómo son, o por en qué creen. Acaba con una exhortación a los fieles, la enseñanza de los apóstoles, y les dice, acordaos de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo que aparecerían hombres sarcásticos que vivirían según sus propias pasiones impías y que crearían divisiones. Ojo, destacar aquí que la palabra de Dios es siempre la respuesta a los peligros dentro o fuera de la Iglesia. Luego vienen los deberes con la caridad, que aquí quería comentar que Judas nos dice que nos enfoquemos en nuestro caminar con el Señor, ayudando, ¿ves lo que os comentaba?, a otros afectados por ciertos hombres. Simplemente no prestarles atención a ciertos hombres, excepto lo que es necesario para nuestra advertencia. Dios se hará cargo de ellos. Es decir, si vemos que ciertos hombres están desviando a otros del camino de Dios, debemos de ayudar a esos otros por volverlos a redirigir al camino de Dios, y también pues si debemos de decir algo a esas personas que están enviando a los demás, se dice. Pero hay veces que no vale la pena porque son personas que les interesa lo que les interesa y es sí mismos, son personas egoístas. ¿Qué aprendemos aquí también? El cómo mantenernos en el amor de Dios. ¿Cómo? Asentándonos firmemente en nuestra santísima fe. Luego, orad guiados por el Espíritu Santo y aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que nos dará la vida eterna. Continúa hablando de la unidad, la importancia de la unidad, el preocuparnos por el bienestar espiritual de los demás y obviamente también el nuestro. Por último, acabando con una doxología muy famosa que recuerda el cuidado de Dios y de nuestro destino, al que es capaz de guardaos de inmunes caídas, al Dios único, Salvador. O sea, nuestra victoria, nuestro triunfo en Dios es para siempre, no es temporal. Y la respuesta
muchas veces se encuentra solo en el poder de Dios. Como os comentaba, somos responsables de nuestro propio crecimiento espiritual, somos responsables de también discernir si una cosa viene de Dios o no viene de Dios y tener claro que Judas es un libro lleno de advertencias, pero se cierra, como habemos visto en esa doxología, con una suprema confianza en Dios. En tiempos peligrosos, estos tiempos deben hacernos confiar en Dios, en un Dios poderoso. Así que bueno, realmente sí que es verdad que es un poco confuso porque habla de muchas cosas que pues algunas son más fáciles, otras más complicadas de entender. Habla en muy poquito texto de muchísimas cosas y pues para mí sí que me ha sido un poco complicado, bueno, primero entenderlo y luego transmitirlo. Así que pues ojalá hayáis aprendido un poquito. Espero que tengáis muy pero que muy buen día y que recordéis esa pregunta de ¿en qué me estoy enfocando? ¿Me enfoco en lo realmente importante? Para mí lo más importante es el amor, que el amor es Dios. Y sin amor, como decía Pablo, nada soy, nada somos. Podemos tenerlo todo, que si no tenemos amor, nada somos. Espero que tengas muy buen día y que Dios te bendiga.